Hola mis queridos hermanos y hermanas, espero que a pesar de la situación que atraviesa el mundo estén pasando unas hermosas lunas. Les doy la bienvenida una vez más a mi canal y sin más preámbulo pasemos al video que les traigo hoy, que se titula El triste final de las 7 maravillas del mundo antiguo, que si ya sabías cuáles fueron sus finales pues te los recuerdo. Número 6. Jardines colgantes de Babilonia. De las 6 maravillas que han desaparecido, esta es de la que menos evidencia se tiene de su existencia. Hasta el día de hoy, lo más cercano a hechos que tenemos de estos jardines son los testimonios históricos, los cuales nos indican que existieron en algún momento del siglo VI a.C., siendo el rey Nabucodonosor II quien los hubiese mandado a construir, y cuyos motivos para construirlos varían dependiendo de los textos en los que nos apoyemos, diciendo algunos que fue como regalo para su esposa o para aumentar la moral de su pueblo después de las guerras. Varias eran las razones del por qué esta construcción fue considerada una maravilla, desde el hecho de tener aguas del río Éufrates que corrían día y noche a través de las diferentes cámaras llenas de vegetación, hasta su gran altura y diseño, siendo una estructura piramidal que se decía era tan grande que se podía ver a kilómetros de distancia. A pesar de que hasta el día de hoy se le ha quedado la palabra colgantes a estos jardines, se sospecha que es una mala traducción de la palabra griega cremastos o del latín pensilis, la cual hablaba de cómo esta edificación sobresalía y no de que algo le colgaba. Lo cual es una pena, porque yo de pequeñito cuando escuchaba hablar de esta maravilla me imaginaba un palacio enorme con columpios hechos de lianas. En fin, el crecer conlleva la muerte de nuestros sueños e ilusiones. Lamentablemente los jardines empezaron a conocer su fin junto con la muerte de su principal creador, el rey Nabucodonosor II. Su sueño del maravilloso jardín junto con el de expandir su reino se fueron quedando en el olvido, pues tras su muerte el trono le fue usurpado a su sucesor por fuerzas militares, y con las épocas bélicas en las que se encontraba el reino en aquellos momentos nadie prestó más importancia a los jardines. Para cuando Alejandro Magno llegó a Babilonia en el siglo IV a.C., la maravilla ya no era ni una sombra de lo que había sido alguna vez. Sus restos continuaron por algunos siglos más, y se cree que las ruinas encontraron su completo final cuando el rey Ebémero ordenó su total destrucción en el año 126 a.C. Número 5. El mausoleo de Halicarnaso. El mausoleo de Halicarnaso fue un monumento construido en el 350 a.C. en Halicarnaso, una importante ciudad en el antiguo reino de Caria, mismo que se independizó bajo el mandato del rey Mausolo, para el cual se construyó dicha estructura. Hoy en día la ciudad es llamada Bodrum. ¿Sabías que la palabra mausoleo viene de hecho del nombre del gobernante para el cual se construyó esta maravilla, Mausolo? Apuesto que ni siquiera lo sospechaban, ¿eh? Bueno, pues ahí lo tienen, otro dato de esos inútiles que no sirven para nada, pero oigan, nunca está de más saberlo. La construcción de este monumento se comenzó por mandato de Artemisia II al morir Mausolo, quien era su esposo y también su hermano. Lo sé, una relación un tanto extraña. Este mausoleo fue escogido dentro de las maravillas no por su gran tamaño o dimensiones, sino por los bellos ornamentos y la forma tan estética y preciosa que tenía. Afortunadamente no se tienen demasiadas dudas sobre su forma, ya que prácticamente todas las descripciones que fueron registradas coinciden enormemente, haciendo una idea general bastante cercana a su auténtica apariencia. La construcción estaba dividida en 4 plantas, cada una de las cuales contaba con un gran número de adornos y esculturas con relieves muy bien trabajadas. La historia de esta edificación es muy extensa, pasando por invasiones, saqueos y guerras desde su construcción, pero manteniéndose en pie y casi intacta durante varios siglos. Se cree que su ruina vino con un fuerte terremoto que sucedió en 1404, pero siendo que ni los griegos ni los turcos locales tenían algún relato para explicar este suceso y prácticamente ignoraban de qué eran esas ruinas, es probable que la destrucción de esta maravilla haya sucedido mucho antes. Ya a finales del siglo XV se empezaron a usar las rocas de las ruinas para construir y fortalecer el castillo de San Pedro y las murallas de las ciudades, terminando por completo con tan bella obra. Número 4. El templo de Artemisa. Esta maravilla en particular tuvo sus propios antecesores, ya que el primer templo era una construcción sencilla, edificada en Éfeso en el lugar en el que se adoraba a esta diosa durante la Edad de Bronce. Para estos tiempos, Éfeso no era más que una pequeña ciudad y esta construcción terminó sucumbiendo ante las inundaciones años más tarde. Tiempo después, y bajo la orden del rey Creso de Lidia, se les pidió a los arquitectos Quercifrón y Metágenes el levantamiento de su segundo templo,
el que sería catalogado como maravilla por lo espléndida que terminó siendo esta estructura, que tardó cerca de 120 años en completarse. Fue el exterior lo que realmente maravilló a la gente, por su altura, tamaño y la cantidad de columnas que se construyeron, cerca de 127 ordenadas de forma jónica, pues el altar y la estatua dedicada a Artemisa junto con el lugar de devoción que se encontraban en el interior del templo eran mucho más conservadores. Tristemente, en el año 356 a.C., un imbécil incendió el templo acabando prácticamente por completo con él. Este cara de perro lo hizo a propósito, con la finalidad de que su asqueroso nombre pasara a la posteridad, y lo logró. A pesar de que los gobernantes de aquella época intentaran que su nombre quedara borrado de la historia. Justo por este motivo no lo nombraré aquí. Sé que es historia, pero es ese tipo de historia de personas con basura en vez de cerebro que quieren llevar a cabo sus deseos egoístas e imponer sus ideologías de estiércol por medio de la destrucción de obras espléndidas y hermosas. Y ese tipo de historia no me gusta, aunque ustedes son libres de buscar su nombre si quieren. En el año 334 a.C., Alejandro Magno toma la ciudad de Éfeso y se ofrece para reconstruir el templo a cambio de obtener cierto renombre por el acto. Pero los habitantes lo mandan a la verga y se disponen a reconstruir el templo ellos mismos. Dicho y hecho, el templo es erigido nuevamente en el mismo lugar del anterior, aumentando las dimensiones y detallando más el interior del templo. Sin embargo, y a pesar de tratar de hacerlo más magnificente, jamás llega a tener el esplendor del templo de Artemisa que sucumbió ante el fuego. Este tercer templo se mantiene en pie durante unos 600 años, sufriendo la deterioración de guerras e invasiones por las cuales pasaba Éfeso en esos tiempos. Al final el templo es totalmente destruido durante la invasión de los godos a la ciudad en el año 268, pero poco importó ya en esos tiempos, pues la conversión al cristianismo de los romanos le restó todo el interés religioso que pudo haber tenido. A partir de aquí los restos se usaron para otras construcciones, principalmente para construir la Basílica de Santa Sofía. Número 3. Estatua de Zeus en Olimpia. El Zeus olímpico o estatua de Zeus fue una escultura hecha con marfil, oro y piedras preciosas que rebasaba los 10 metros de altura. Fue encomendada por los helenos al escultor Fidias, quien para este tiempo gozaba ya de renombre por la creación de la escultura de Atenea Pártenos en la ciudad de Olimpia, Grecia, sede de los Juegos Olímpicos, alrededor del siglo IV y V a.C. Esta estatua se encontraba dentro de un templo construido específicamente para albergarla, ocupando todo el pasillo debido a las vastas dimensiones que tenía. Representaba al padre de todos los dioses griegos sentado en un trono, en el cual estaban grabados diferentes relatos y logros que eran atribuidos a esta deidad. La estatua granjeó tal admiración y veneración que gente de diferentes ciudades viajaba a Olimpia para rendirle culto, y cada 4 años estas visitas aumentaban de manera exponencial debido a la celebración de los Juegos Olímpicos. Una breve leyenda sobre esta estatua narra que Calígula, en sus delirios de grandeza, mandó a decapitar todas las estatuas de deidades importantes y poner su propia cabeza en ellas, pero cuando los hombres del emperador fueron a quitarle la cabeza a Zeus, la estatua emitió una fuerte carcajada provocando que los delincuentes huyeran despavoridos. Se dice también que este evento anunció la muerte de Calígula, quien fue asesinado poco tiempo después. Entre las causas de su destrucción hay dos que son las más históricamente fiables. La primera dice que la estatua fue llevada a Constantinopla y puesta en el Palacio de Lausos, en donde sería destruida en un incendio años más tarde, en el año 475. La otra, más creíble a mi parecer, es que, debido a la transformación al catolicismo del Imperio Romano y la consecuente prohibición de cualquier culto pagano por parte de Teodosio el Grande, el templo de Olimpia perdió cualquier tipo de interés religioso, y la estatua empezó así a ser saqueada poco a poco, debido a los valiosos materiales de los cuales estaba compuesta, terminando en el deterioro total con un incendio en su propio templo en Olimpia en el año 425. Número 2. El Faro de Alejandría. Llevando el nombre de la ciudad en el que fue creado, el Faro de Alejandría se consideró una maravilla no solo por la belleza de su acabado, sino también por su enorme tamaño, creyéndose por la información con la que se cuenta que pudo haber rebasado los 130 metros de largo, siendo de las estructuras más grandes del mundo antes de nuestra era. Fue mandado a hacer por Ptolomeo I poco después de ocupar su trono, en el año 305 a.C. Alejandría sería fundada por Alejandro Magno en el delta del Nilo, y el faro se alzaba en una isla de esta ciudad con el mismo nombre, Faro, a la cual la unía una pequeña masa de tierra llamada Heptastadion,
Y por si se lo preguntan, pues sí, todos los demás faros llevan ese nombre debido al faro de Alejandría, que fue el primero en su tipo. Existen algunas descripciones históricas de cómo pudo ser estructuralmente esta maravilla, pero la principal la da el viajero árabe Abu Hajjaj Yusef ibn Mohammed el-Falawi el-Andalusi, o el Abu para los amigos. Según los intérpretes de estas descripciones, el faro estaba compuesto de bloques blancos, quizá de piedra caliza, y se componía de 3 partes, una base cuadrangular, un cuerpo octagonal y una pequeña cúspide circular, lugar en el que estaría la luz que guiaba a los barcos, la cual se teoriza que provenía de un gran espejo que reflejaba la luz del sol por el día y por la noche se recurría al fuego de una gran antorcha. Fueron cientos de años los que el faro sobrevivió tras su construcción, y a diferencia de la mayoría de sus compañeros destruidos con quien comparte el título de maravilla, este no fue destruido por ninguna guerra, conflicto o robo, sino solamente por la fuerza de la naturaleza, quien le mandó varios terremotos para que sucumbiera. Los primeros daños importantes surgieron en el terremoto del 956, después sufrió daños graves con el que siguió en 1303. Finalmente, el faro de Alejandría no soportó más y la tierra logró que esta obra se derrumbara por un tercer fuerte temblor en el año de 1323. Aún así, sus restos permanecieron durante más de un siglo, hasta que en 1480 un sultán egipcio con un nombre muy largo que no sabría cómo pronunciar, tomó parte de lo que quedaba para construir su fortaleza. Afortunadamente se han encontrado restos del faro bajo las aguas del delta del Nilo, pero la situación política y militar por esa parte del mundo ha hecho prácticamente imposible el rescate de ese tesoro. Solo nos queda esperar a que la situación mejore y podemos rescatar, aunque sea el bello recuerdo histórico de esta hermosa maravilla. Número 1. El Coloso de Rodas. El Coloso de Rodas fue una estatua gigantesca que representaba a Helios, el dios griego del sol, y erigida como agradecimiento a los dioses por la victoria de la batalla librada contra el ejército de Antígono I el Tuerto. La tarea de la construcción fue encargada por los rodios Acares de Lindos. Su base estaba hecha de mármol blanco y la estatua se creó a partir de varias placas de bronce, reforzadas sobre un armazón de hierro y piedras. Lo curioso de esto fue la procedencia del bronce, que había salido de las armas de los enemigos de la guerra que huyeron. Según Plinio el Viejo, historiador griego que vivió varios siglos después de la construcción de esta obra, su construcción tardó 12 años, terminándose alrededor del 280 a.C., y su altura era de más de 30 metros, siendo de las estatuas más grandes del mundo antiguo. Contrario a la idea errónea que crearon las diferentes ilustraciones medievales, hoy se sabe que es imposible que la escultura, teniendo esa altura, tuviese un pie en cada una de las penínsulas del puerto de Rodas, y que los barcos pasaran por debajo de ella, ya que es seguro que esto hubiese provocado graves bloqueos marítimos en la ciudad. Además, todos los marinos que visitaran Rodas le verían la que le cuelga al pobrecito Helios, y eso sería muy vulgar. Aún en estos tiempos, por falta de información y pruebas, no se puede saber a ciencia exacta ni la posición de la estatua ni hacia dónde miraba, ni siquiera se tiene la certeza de si realmente estaba de pie. Pero lo más probable, apoyándose en los relatos y en algunas monedas acuñadas con ilustraciones de esta escultura que sobrevivieron hasta nuestros días, se cree que pudo estar situada cerca del puerto o incluso cerca del centro de la propia Rodas. En su mano pudo estar sosteniendo una capa y una lanza, mientras que con su otro brazo pudo estar poniendo su mano sobre su frente, protegiéndose del sol, o bien sosteniendo una antorcha. En su cabeza pudo haber tenido una corona con puntas, pero también puede que no. En el año 226 a.C., un fuerte terremoto que causó graves daños a la ciudad de Rodas terminó por derribar también el coloso, dejando erguidos solo los pies. Sin embargo, la escultura siguió recibiendo culto aún derruida, pues los enormes restos aún eran motivo de maravilla. Fue hasta el año 654, con la invasión de los árabes, como los restos de la escultura fueron probablemente fundidos y usados para acuñar monedas y armas. Sin embargo, tan pocas pruebas de información o testimonios existen que hasta el día de hoy, como sucede con los jardines colgantes de Babilonia, la existencia del coloso se pone en duda por varios expertos por la creencia de la imposibilidad de que, en aquellos tiempos, se pudiese llevar a cabo la creación de una estatua con semejantes dimensiones. El Coloso de Rodas siempre fue mi favorito de todas las maravillas antiguas. Realmente no sé muy bien por qué. Supongo que me enamora la idea de una gigantesca estatua que en sus días fue considerada la más alta del mundo, o tal vez por todo el misticismo que envuelve su historia. Pero en fin,
Siempre me han causado mucha ilusión estas construcciones antiguas que se miraron y hasta el día de hoy se miran como maravillas hechas por el hombre, y que aunque el tiempo, las guerras y las inclemencias de la naturaleza lograrán destruir, su memoria seguirá en pie hasta el ocaso de los tiempos. Por cierto, las pirámides de Egipto no las mencioné pues por obvios motivos, ahí están paraditas todavía, y esperemos que sigan así durante mucho tiempo más, porque es el último recuerdo que tenemos de un mundo maravilloso y antiguo. No te vayas sin suscribirte y darle like si te ha gustado este video. Como siempre, les agradezco de todo corazón que me hayan escuchado y por aquí los andaré encontrando. Los amo, chicos y chicas, con todo mi corazón. Bye bye.